estaba diciendo que sí, señores, ha llegado el episodio número 7 de esta temporada número 5 de Totem Live y todos ustedes lo están esperando como agüita de mayo. Estamos aquí esperando darle paso ahora mismo a un invitado muy especial con el que hemos compartido viajes, proyectos, debates, reflexiones y sobre todo una mente inquieta, generosa, curiosa, que nos va a abrir seguramente muchos canales de pensamiento y reflexión. Damas, caballeros, amigos, amigas, completamente en vivo desde algún lugar de la ciudad de Madrid, recibamos con un fuertísimo aplauso al profesor Fede Naón. Y ahí se escuchan los aplausos, clap, 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 y llegó Fede. ¡Hola, Fede! ¿Qué haces, Sandy? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy contento de estar acá y compartir este espacio juntos. Qué alegría que podamos compartir un pedacito de todos los miles y miles de diálogos que tenemos diarias, semanalmente con todos los invitados, sobre todo la parte en que hablas vos, que es la parte interesante e importante. Así que vamos a meternos ya de lleno en este nuevo episodio. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y vamos a empezar con esa pregunta importante que le hacemos a todos los invitados y en este caso a Fede. ¿Quién es Fede Naón para Fede Naón? Uf, sí. Y todos te deben arrancar diciendo lo mismo. Qué difícil que es. ¡Qué difícil es! Qué difícil. Pero bueno, si tuviera que definirme, lo primero que diría es que soy un entusiasta, curioso, y hasta dando algunas pistas de quizá lo que vamos a entrar después, un explorador. O sea, me encanta siempre descubrir cosas nuevas, probarlas, aprendo haciendo, entonces no paro de estudiar y de leer y de conocer cosas nuevas y después ver cómo las pongo a la práctica y cómo las aplico. Pero al mismo tiempo me defino como una persona muy familiera y amiguera. O sea, los amigos y la familia, que son hasta incluso parte de ese mismo sistema, para mí son un bastión fundamental en mi vida y creo que forman parte de eso, de lo que hay en mi vida social. Mis amigos son como te dije, parte de la familia y de lo que considero fundamental para seguir y darle ganas al día a día. Así que, bueno, esa sería como la base, ¿no? Si me tuviera que definir entre quién soy, podemos hacer 20 doble clic. De hecho, en todo lo que es parte del trabajo de autoconocimiento, hay un ejercicio que nosotros cuando yo daba talleres de Enneagrama, hacíamos que la gente se preguntara 6 veces quién soy y escribiera 6 veces quién soy, porque siempre esa primera capa es la más superficial y cuando ya nos contestamos 4 o 5 veces y tenemos que seguir forzándonos a contestarlo, empiezan a surgir esas capas más profundas, ¿no? De quién soy. Y esa es probablemente, después de muchas conversaciones con vos, una de las preguntas más difíciles de responder para las marcas también, ¿no? Cuando vos le preguntás a las marcas, casi todas te dicen, bueno, nosotros sabemos qué hacemos, sabemos cómo lo hacemos. Esas preguntas las saben casi todos, las respuestas. Muy pocas marcas saben el por qué y casi ninguna saben el quién son, ¿no? Me gustaría al final de esta charla llegar a esta profundización sobre este punto, pero antes quiero ir abriendo un poco camino sobre la persona, Fede, para que quien no te conozca entienda un poco más con qué se va a encontrar en este Totem Live. Hablaste de enneagrama, hablaste de amistad, hablaste de autoconocimiento, hablaste de workshop, hablaste de marcas. Hoy por hoy, si tuvieses que contarle a los totemitas y a toda la comunidad que nos acompaña en este live de hoy, ¿cuál sería tu ámbito de experiencia, de conocimiento y cómo se te ocurrió ir para ese lado? Porque hoy tiene todo el sentido del mundo, pero hace 10 o 15 años era como medio marciano ir por ahí. Bueno, la realidad es que
Siempre tuve mucha curiosidad sobre el comportamiento y sobre cómo funcionamos las personas a nivel individual y a nivel colectivo. De hecho, si bien yo estudié como carrera universitaria economía empresarial en Argentina, en Ditela, en paralelo siempre estaba estudiando temas de comportamiento. Enneagrama fue quizá el bastión y el eje, pero me acuerdo terminando el colegio que ya estaba leyendo a Paul Ekman, que hablaba sobre las emociones y cómo se expresan las emociones en microexpresiones y cómo funciona el inconsciente y cómo no podemos ocultar las emociones en las microexpresiones de la cara. Y hoy he estudiado cómo se expresan esas microexpresiones. Y después en paralelo era muy curioso porque yo, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos a los 20 y poco estaba haciendo Business Intelligence, nada que ver, en HSM, trabajaba en HSM con Expo Management y demás, y venía mucho a España, que ahora hace casi 3 años estoy viviendo acá, venía mucho a España, a Madrid, y en paralelo daba talleres de enneagrama, y en paralelo estudié coaching ontológico, y en paralelo me metí a estudiar, por ejemplo, Neuropsychology in Decision Making o Neuropsychology in Human Relationships, en cursos que había y que aparecían. En esos primeros cursos que incluso aparecían online, entonces me permitía, no sé, desde Harvard, anotarme en uno de esos cursos, que eran los primeros que estaban online, y leía sobre, de un compatriota nuestro, de Mariano Sigman, empecé a leer allá, creo que fue por no me acuerdo ahora exacto, pero 2014, 2015, hace 10 años, El misterioso mundo de la mente, y entender que el comportamiento no solo tiene un montón de aspectos visibles, sino que además en el cerebro pasan un montón de cosas, y llamaba mucho mi atención. En ese 2015-2016 yo me asocié con un muy amigo, Guille Schumacher, y otro también muy amigo, Pedro Tarac, que juntos tenemos la consultora Emprendi en Argentina. Yo estoy poco hoy vinculado a ese tema, pero hacíamos cómo llevar la sustentabilidad al negocio, a la marca, ¿no? En todo el modelo de empresas B, en todo el modelo de cómo generar este impacto. Un cliente muy fuerte nuestro, que es espectacular como marca, y empezamos a unir estos puntos que mencionaste, fue Patagonia, con el que aprendí mucho sobre el tema. Y lo que más me llamaba la atención era que armábamos estrategias de sostenibilidad que eran espectaculares, pero que se iba la persona que estaba responsable y se caía como un castillo en naipes. Entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta que la cultura termina siendo el eje central de cualquier estrategia, que sin cultura no hay marca, no hay estrategia, no hay negocio, no tenés nada. La cultura es el corazón, es el espíritu de una organización, y así fue como empecé a direccionar toda esta curiosidad y este camino de comportamiento y de entender el comportamiento y cómo nos comportamos, sobre todo en sistemas sociales, porque las personas somos tribales, somos sociales, el cerebro es un órgano social, por lo tanto, es sumamente relevante e importante entender no solo cómo somos a nivel individual, que es apasionante, sino qué pasa cuando estamos en un sistema social, en una organización, en una tribu, en un grupo. Y así fue como terminé los últimos 10 años metiéndome en este mundo de las organizaciones, la cultura y vincularlo a la marca, porque en definitiva, como hemos charlado infinidad de veces, las empresas no tienen marcas, son marcas, y las marcas son sus personas. Por lo tanto, como bien dijiste vos en el libro Totem, que me encantó hace varios años, el que no entiende a las personas no entiende negocios. Y creo que esa frase fue la impulsora que nos unió, porque dije, a mí lo que me encanta es entender de personas, o sea que juntémonos que acá hay algo. Total, total. Y desde entonces compartiendo proyectos, visiones, oportunidades y aprendiendo, por lo menos yo aprendiendo un montón. Fede, este tema del comportamiento humano, la neuropsicología, el decodificar a la persona,
quizás hay una frase un poco hecha, pero dice, cuanto más conozco a las personas, menos las entiendo, ¿no? Es re complicado el ser humano. El cerebro humano es complicado, o la mente humana es complicada, el comportamiento humano es complicado. ¿Hasta qué punto somos capaces de decodificar lo humano para poder encontrar cierto orden, ciertos parámetros, cierto direccionamiento, y a partir de ahí poder construir cosas de valor y sostenibles en el tiempo? Es espectacular esto que sí, porque la paradoja que tiene el comportamiento es que tiene estas dos caras. Por un lado es extremadamente complejo, pero por otro lado es extremadamente simple y básico. Entonces, a mí me gusta mucho Daniel Kahneman como premio Nobel de Economía, pero justamente un psicólogo que fue premio Nobel de Economía justamente por sus descubrimientos a partir de la psicología. Pero básicamente es entender que una persona es como una identidad, tiene como dos caras o dos aspectos importantes. Un aspecto importante que es infinito y es lo que hace sumamente complejo a las personas, es sus inquietudes, sus creencias, sus gustos, sus opiniones, todo eso que va cambiando y es infinito y va cambiando a lo largo del tiempo. Pero otro aspecto que hace la identidad de una persona es sus actitudes, la manera en que se relaciona con esas opiniones, con esos gustos, con esas creencias. Y eso es finito, eso ya está descubierto y no hay infinidad de emociones, no hay infinidad de actitudes, son finitas. Por lo tanto, la combinación de las dos cosas son los que hacen que cada persona sea única y singular. Pero si nos quedamos solamente con la parte conductual, hay infinidad de Andis que son muy parecidas, de personas que son muy parecidas a Andis en su manera de ver el mundo, en las gafas que usa para analizarlo, para verlo, y en la forma que aborda los temas que le gustan. Entonces, ese mix de complejidad y de simpleza hacen que sea sumamente intrigante el comportamiento y sea sumamente interesante estudiar dónde están las simplezas y dónde están las complejidades. Y uno de los aspectos que están buenísimos, que siempre hablamos, cuando entramos a trabajar en proyectos y la gente quiere cambios, es que generalmente en las organizaciones se buscan los cambios lineales. El cambio lineal es el cambio en donde se rompe una máquina y analizamos las dos o tres posibilidades. Se arregla, se cambia, se define de manera lógica la mejor ecuación y se ejecuta. Y cuando viene con temas de cambio en las personas, cambios de comportamiento, buscan esa misma lógica lineal. Y las personas no somos lógicas, somos psicológicas. Y por lo tanto, entra todo un mundo, un universo que tiene que ver con los cambios sistémicos. Hay muchas variables que influyen en el comportamiento y creer que si le aplicamos la solución B al problema A, va a terminar saliendo lo que esperábamos de solución C. Y por eso después muchas veces no salen esos cambios que uno quiere. Fede, en el capítulo anterior, con Dani Goico, surgió el tema del autoconocimiento. Y hoy por hoy creo que uno de los grandes déficits que hay en esas organizaciones que mencionabas, o en muchas de ellas, es que no se conocen. Van detrás del Excel, detrás de la cuenta de resultados, detrás de los ROI, de los KPI, que está bien, no es una cosa o la otra, es una cosa más la otra. Pero también esto nos lleva al mundo de la persona, de recursos humanos y del talento. Y desde tu experiencia en interacción con compañías en diferentes lugares de Latinoamérica, Europa, etcétera, ¿no sentís que el autoconocimiento dentro de la organización está como muy en la superficie, muy en lo básico, que no hay, no sé si la palabra es valentía o cuál es la palabra, para ahondar, para profundizar, cuando la historia nos demuestra que aquellas compañías con culturas sólidas, arraigadas, con un autoconocimiento profundo, honesto y genuino, tienen mejor resultado, mejor performance, mayores niveles de fidelización, de atracción?
¿cómo ves hoy el autoconocimiento organizacional y cuáles son las patas de donde cojean según tu experiencia? Excelente. Hay algo que tenemos que entender primero, o más que entender, es poner a todos en misma sintonía. Cuando una persona se suma a un grupo, las personas somos tribales. El 99% de nuestro cerebro se desarrolló en la época de las cavernas y por lo tanto lo que necesitábamos era pertenecer a una tribu. Aceptación y pertenencia era como la base de la supervivencia, y las dos necesidades básicas que tiene el ser humano y que tiene la función principal de nuestro cerebro es supervivencia y trascendencia. Entonces, para trascender y para sobrevivir necesitábamos a la tribu, al grupo. Y parte de lo que pasa cuando una persona se suma a un grupo, el ser humano moderno ya no pertenece a una tribu, pertenece en multitribal, pertenecemos a muchas tribus. El trabajo, la organización, es una de esas tribus, o debería serlo. Muchas veces lo que pasa es que no generan ese sentido tribal, ese sentido de pertenencia, y parte de lo que es que la gente, si no se siente que pertenece, se va. No porque no quiere. Entonces, si no tenés una cultura que genere sentido de pertenencia y la gente no se va, sabés que se está quedando porque no tiene otra mejor alternativa. Entonces te estás quedando con lo peor que está viendo en el mercado. O sea, tus colaboradores no están pudiendo irse a algo mejor, por lo tanto, se quedan en donde están. Bien. Pero si volvemos y volvemos a la base, cuando uno se suma a ese sistema social, parte de su identidad la delegamos en el sistema social en el que nos sumamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona cuando se suma a un grupo? Rápidamente es una esponja que está tratando de leer esa dinámica colectiva que hay. Y a partir de que lee esa dinámica, encuentra el rol que tiene que cumplir en esa dinámica y a partir de ahí asume una identidad que se vincula a esa identidad que tiene el grupo. Bien. Eso es la cultura implícita. No se la tienen que explicar, la cultura implícita está en un equipo, está en una organización y es lo que las personas pueden leer. Y ¿cómo aprenden las personas dentro de los grupos? Aprenden de dos maneras. Generalmente aprenden por imitación y por repetición. ¿Y a quiénes imitan? Imitan a los caciques, que son los que tienen el estatus, que es lo que necesitamos. Uno cuando entra a la tribu lo que busca es estatus, porque el que tiene más estatus tiene más posibilidad de sobrevivir y de trascender. Entonces, inconscientemente vamos a buscar estatus. Y si buscamos estatus, ¿a quién vamos a mirar? Al cacique. Vamos a imitar al cacique. Exactamente. El líder es el que marca el camino. Vos me podés decir los valores, los podés tener escritos en la pared, me lo podés decir de la manera que vos quieras, describirlo. Ahora, si el liderazgo no los vive, nadie en la organización lo va a vivir. Okay. Y lo segundo es por repetición. Una vez que mi sistema consciente que está atento empiece a repetir un patrón de comportamiento, automáticamente lo que hace es lo automatiza. Y cuando lo automatiza es donde de manera más eficiente trabajamos. Ese fue el gran descubrimiento de Kahneman, que habló sobre los dos sistemas operativos que tiene el cerebro, el sistema operativo primario y secundario. El 90% de las decisiones que tomamos en un día pasan por el primario, y el primario tiene mucha capacidad de ejecución, pero no construye narrativa. No sabemos por qué lo hacemos, simplemente lo hacemos. Y ese es el que tiene el control. El secundario es el que cuando el primario no lo puede resolver, activa el secundario y dice, analizame esta situación. Y entra el lógico, analítico, visualiza futuros, analiza futuros, y en función de eso define, este es el camino para resolver. Cuando repetimos eso, porque lo vemos, porque lo copiamos a nuestros líderes, porque lo repetimos en función a que en el telepasillo me dicen no, porque al jefe le gusta que las cosas se hagan, por más que te tengas que quedar a deshora, ¿viste? Hasta tarde lo tengas para el día que viene, para mañana. Entonces me quedo y lo hago, porque eso es lo que pasa en el telepasillo, las historias, los mitos, las leyendas que construyen la cultura. Una vez que se automatiza, es muy difícil cambiarlo. Y el sistema lineal es muy difícil que lo cambie, el modo lineal de cambio, porque no es A y B. Ahora empiezan a jugar un montón de variables en el comportamiento. Entonces, gran parte de la falencia que están teniendo, para mí, desde la experiencia nuestra, las empresas, es que están buscando ese sistema de cambio lineal y decir,
hay algo que no están dando, tenemos que cambiar esto, cambiémoslo, hagamos una nueva regla para que ahora funcione de otra manera. Y no se dan cuenta que el análisis es sistémico y tienen que hacer esa introspección, ese autoanálisis de saber, a ver, ¿qué es lo que se dice en los pasillos? Porque eso es lo que construye la cultura. ¿Cuáles son los ritos y las tradiciones que tenemos? Que nos quedamos hasta las 3 de la mañana porque Claro, hay que hacer porque es lo que quiere el jefe. Porque claro. eso es una manera de tener estatus, calentando una silla hasta las 3 de la mañana. Entonces, revisar todo eso es la manera en que se generan cambios sistémicos, ¿no? Diciendo, de ahora en adelante, todos se van a las 6 de la tarde. Se van a ir a las 6 de la tarde y van a seguir trabajando en la casa, porque el jefe quiere que esté mañana. Y va a decir, a mí no me importa si la regla de recursos humanos es que te vas a las 6. Yo mañana quiero el trabajo hecho. De acuerdo. Fede, no, buenísimo y invito a todos los que nos están acompañando a hacer preguntas si tienen ganas. Tenemos acá un libro abierto que es Fede, aparte explica bien, explica de manera simple cosas muy complejas, aterriza en un lenguaje familiar algo muy complejísimo. Entonces, aprovechenlo, está acá Fede, pregunten. Fede aparte se toma el tiempo de responder. Si no están viendo esto en vivo, después pueden poner comentarios acá abajo, preguntas en comentarios y iremos respondiendo. Fede, estoy muy preocupado porque llevamos casi 24 minutos de charla y no apareció Jung todavía. No apareció todavía la luz y la sombra y estoy preocupado. Por otro lado, también estoy sorprendido porque nunca me imaginé, a pesar de que lo dije muchísimas veces, digo, al final el branding tiene mucho más que ver con la psicología, la sociología y la antropología que con la tecnología, ¿no? Pero un poco lo decía de manera mecánica, ahora que bueno, ahora no, hace tiempo lo estoy pensando, pero qué locura cuando te pones a ver lo de Jung y otras cosas que vos utilizás a diario. ¿Cómo se conecta esto de la psicología, la conducta, lo ontológico, si me preguntás, el inconsciente colectivo de una organización con la cultura y el branding? Espectacular, porque, bueno, es la base de mucho de lo que hacemos juntos con Totem. Parte de lo que dijimos antes, esa dinámica colectiva que se genera cuando está la tribu, algo que es sumamente curioso es que adopta una personalidad con actitudes y de hecho los equipos y las organizaciones que están bien construidas, las marcas en las que trabajamos que están bien construidas, son esas marcas que trabajan su propósito desde sus creencias, desde sus inquietudes, que llegan a propósitos genuinos y a partir de ahí, teniendo en cuenta quiénes son, pueden construir esa propuesta de valor, esa manera en que están buscando mejorarle la vida al mundo, ¿no? Entonces, parte de lo que es sumamente interesante descubrir es que esa dinámica colectiva, ese grupo, toma una personalidad que va más allá de sus individualidades. Uh-huh. Y esa personalidad, como todas las personalidades, tiene luces y sombras. Es decir, tiene actitudes que son sumamente positivas, como por ejemplo, si agarramos dentro de los arquetipos, el arquetipo del atleta, que es un arquetipo que muchas organizaciones tienen porque el atleta es ese que se pone objetivos y es extremadamente metódico, constante y en busca de cumplir esos objetivos. Cuando el grupo entiende y lee, como decía Jung, esos arquetipos que están en el inconsciente colectivo, no hace falta decirlo. Entienden que son atletas, por más que no tengan el nombre del atleta y no lo hayan podido explicitar, implícitamente se sienten atletas. Y por lo tanto, colectivamente se comportan de esa manera, de ponerse objetivos y ser metódicos, organizados y extremadamente constantes y consistentes para lograr lo que se propone. Ahora, lo loco es que vienen las luces y las sombras. Ponemos objetivos, somos buenos cumpliéndolos, somos buenos organizándonos para llegar, pero al mismo tiempo aparecen las sombras. Y las sombras es lo que no nos gusta ver de nuestra personalidad. Y ahí también se ven que están en las dinámicas colectivas. Es decir, esa sombra en donde en un atleta sería la pasión por el éxito, el miedo al fracaso y esquivar al fracaso. Por lo tanto, mostramos los logros y ocultamos las cosas que no nos gustan, o
la rigidez en seguir un método, porque ese es el método que nos funcionó, por lo tanto no nos podemos mover de acá. Entonces, toda dinámica es interesante analizar la personalidad que tiene la dinámica para ver no solo de qué manera impacta en las individualidades, porque cada individualidad se suma, pero si a mí me está demandando mucho estrés cognitivo, seguirle el ritmo, porque naturalmente no soy un atleta, lo que me pasa es que me desgasto, me quemo. Estoy todo el tiempo activando el sistema operativo 2 de Kahneman, que me exige un montón de consumo de energía, me exige pensar cada vez que voy a hacer algo. Y por el otro lado, más allá de ver cómo impactan las individualidades, es entender cuáles son las luces y las sombras del comportamiento, qué es lo que podemos esperar y qué es lo que tenemos que trabajar para poder lograr que salga nuestra mejor versión. Y algo que siempre decimos, si no entendemos quiénes somos, es muy poco probable que el cliente lo entienda. Entonces, si esto lo traducimos a las marcas, si no trabajamos en la cultura interna para sentir ese sentido de pertenencia, como muchas veces hemos charlado, si los colaboradores no aman a la empresa, no se sienten identificados, no confían, no sienten ese sentido de pertenencia, es muy poco probable que lo transmitan a los clientes y a los consumidores y al público. Por lo tanto, trabajar en entender quiénes somos, para qué estamos, cómo hacemos las cosas, qué nos diferencia de otros, ni mejor ni peor. Somos esto, esta es nuestra propuesta, somos así, es sumamente importante para poder lograr sacar la mejor versión de eso. Porque muchas veces lo hemos charlado. No, y si queremos ser de otra manera, es que yo no tengo que ser de otra manera, yo tengo que ser mi mejor versión. No tengo que salir a preguntarle al mercado cómo debería ser FENAO para agradarle a todo el mundo. Voy a terminar siendo no auténtico. Y lo no auténtico se nota. O sea, hoy es lo más fácil, hoy sobre todo. Porque hace 20, 30 años quizás se podía ocultar un poco más, uno le creía a la publicidad. Hoy lo no auténtico se nota rápido. Qué grande. Y se nota cada vez más y es bueno para todos, ¿no? Que al final descubrir la verdadera cara de cada marca o de cada persona siempre es bueno. Creo que lo habremos dicho en alguna ocasión. Siempre es mejor cuando ves a una mala persona que actúe como mala persona, porque hay algo en esa honestidad que lo ennoblece, incluso siendo mala persona, ¿no? Mucho peor alguien que es un hijo de puta que actúa como bonachón o como bueno, ¿no? Mejor que cada uno sea lo que es y ya está. Asumir las luces y las sombras y las consecuencias o las oportunidades que eso te abre. Estamos en un momento de nuestra civilización, por lo menos en esta parte del mundo, en el cual estamos hablando cada vez más de que la gente está quemada, está agotada, está con unos niveles de exigencia o de autoexigencia muy altos. El trabajar mucho ya no es sinónimo de trabajar mejor ni de mejores resultados. Hay una gran crisis emocional. Se pone sobre la mesa de las organizaciones el tema de salud mental, bienestar y demás. Todo esto, mientras hay que facturar, ampliar la cuota de mercado, atraer talento, fidelizar el que ya tenemos, ser más rentables. Es como ayer presentó resultados Alphabet y en vez de crecer un 13%, creció un 12% y cayó un 8% la acción, ¿no? Estamos en un nivel de locura total. Todo este cambio medio paradigmático, creo yo, en el comportamiento y en la forma de entender el mundo, ¿qué lectura haces vos en relación a cómo se tienen que repensar o reorganizar o repreparar las empresas de cara a estas nuevas amenazas / oportunidades? Bueno, es desafiante la pregunta. A ver, para esto está bueno entender un poco el estrés, ¿no? Y qué significa. Hay unas clases que son espectaculares, masterclass de Mark Leary, se llama, Mark Leary, que se llama Understanding the Mystery of Human Behavior, y se mete un poco en un montón de temas respecto al comportamiento humano, y él explica muy bien dos cosas que son buenas de entender para ver esto y ver qué es lo que se viene, que para mí se viene cada vez peor. O sea, voy a empezar por el final.
Pero, porque tenemos que entender una cosa, primero, ¿qué son las emociones? ¿No? Y las emociones es un sistema de aprendizaje que tenemos, que lo que hace el cerebro es, a partir de una situación, y las situaciones no generan emociones, algo que es espectacular porque hay un montón de gente hablando en LinkedIn sobre tenés que generar emociones, y no saben ni siquiera qué son las emociones o cómo funcionan las emociones. Y algo que es interesante entender es que una situación no genera una emoción. La interpretación de la situación es la que genera una emoción. Bien. Entonces, lo que hace el cerebro es, a partir de interpretar una situación, genera tres cosas. La primera es, la emoción nos hace ponerle foco a la situación. ¿Por qué? Porque es una cosa de aprendizaje. Tenemos que ver qué está pasando. Las emociones vienen para ayudarnos a descubrir rápidamente, están en el inconsciente, rápidamente amenazas y oportunidades tanto físicas como sociales. Bien, las emociones nos vienen a alertar sobre amenazas u oportunidades físicas o sociales. Bien. Entonces, lo primero que hace el cerebro cuando detecta algo, genera una emoción y nos hace ponerle foco a eso que está pasando. Lo segundo, prepara el cuerpo para eso que está pasando. Y lo tercero, impulsa una reacción. Entonces, si a nosotros vamos a ir desde la clásica de vemos una araña, lo vimos con el rabillo del ojo, no llegamos a analizar qué era, todavía tu sistema consciente racional no supo qué es, pero automáticamente tu inconsciente dijo, acá hay algo, poné foco. Viste que si vos estás y de repente viste algo que te llamó la atención porque te sentiste que era una amenaza y te agarró una emocionalidad, es porque tu cerebro interpretó que era una amenaza y lo que te hizo fue ponerle foco. No puedes prestar atención a más nada que lo que está ahí. Bien. Lo segundo es que te prepara el cuerpo, lo tercero es que te hace actuar, pegar un salto para el costado. ¿Bien? El estrés es parte del sistema emocional. Y el estrés, hay dos tipos de estrés. El estrés agudo, que es el que tienen casi todos los animales del planeta, que nos sirven para situaciones puntuales. Entonces, frente a una amenaza, una araña, una víbora, lo que fuera que nos está amenazando, poder reaccionar rápido y salir. Genera adrenalina, genera cortisol, nos hace que apaguemos el sistema inmune, todo lo que no tiene que funcionar para poner toda la energía en eso que nos está amenazando. Bien. Y eso lo compartimos con todos los seres vivos y cómo funciona, básicamente genera ese shot de cortisol, el cortisol nos genera un sistema de defensa, adrenalina, etc. Y después a través de la oxitocina reabsorbemos todo eso. Cuando nos sentimos tranquilos, ya está, pasó la amenaza, bajamos y se reabsorbe ese cortisol. Bien. El problema que estamos teniendo ahora es un estrés crónico, es decir, todo el tiempo estamos bajo amenaza. ¿Y por qué estamos bajo amenaza? Primero porque nuestro cerebro, como dijimos, se desarrolló en esa época en donde solo había cavernas y los únicos peligros que teníamos era no comer y que nos comiera alguien, por lo tanto, claro, no había, nuestro entorno era extremadamente actual, rápido, no era futuro. Y hoy tenemos un entorno que es extremadamente con un estímulo cognitivo que nos está saturando. Redes sociales, todos están más felices que nosotros. En Instagram todos están más felices que nosotros. En LinkedIn todos son más exitosos que nosotros. Nos genera esa urgencia de decir, no doy abasto con todos los estímulos que hay que me están diciendo, vas mal, o sea, hay algo mejor que te estás perdiendo. Por otro lado, nosotros estamos acostumbrados nuestro cerebro sabe responder a entornos actuales, de presentes. Y hoy estamos todo el tiempo pensando en el futuro. Los presupuestos en las organizaciones, el otro día hablaba con un amigo que él se encargaba de analizar la situación para dentro de 8 años. O sea que estamos viviendo en el futuro. Totalmente. Por lo tanto, se genera una ansiedad de llegar a ese futuro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en ese futuro. Y los problemas que surgen en ese futuro no los podemos resolver. Por lo tanto, nuestro sistema emocional, que es reactivo para poder solucionar el problema, la amenaza o la oportunidad actual, se imagina un problema que puede haber dentro de una semana, un año, 8 años, y no lo puede resolver. Entonces esa amenaza, ese pensamiento sigue estando en el cerebro y nos empieza a generar microdosis constantes de cortisol. Todo el tiempo estamos bajo amenaza. Y ese cortisol, lo que está probado que genera, es que te apaga el sistema inmune,
porque necesitamos que la energía esté puesta en luchar o huir. Por lo tanto, Claro. apaga el sistema inmune. Estás resfriado, no te puedo consumir energía para curar el resfrío. Primero escapate del tigre que te está siguiendo, después te curo el resfrío. Te apaga el sistema creativo, no tenés que ponerte creativo, tenés que huir, o sea, correr o pelear. No te pongas creativo, apaga el sistema empático. No necesitas, te tenés que salvar vos, es tu supervivencia, tu cerebro necesita tu supervivencia. Entonces te apaga el sistema empático y te vuelve más agresivo, necesitas la agresividad para poder reaccionar a la amenaza. Lo que está pasando en las organizaciones que están todo el tiempo presionando y buscando ese futuro y diciendo que si no crecemos nos morimos y generando ese miedo, porque terminamos operando bajo miedo, es que tengan organizaciones más agresivas, menos empáticas, menos colaborativas, porque me tengo que salvar yo, en donde triunfa el que puede sacar la cabeza por encima de los demás. Y así todo siguen estando bajo estrés crónico, digamos, ¿no? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y como dije antes, explicando lo complejo y lo difícil de una manera muy clara y comprensible. Fede, si mañana vos estuvieses parado ante un auditorio lleno de los ejecutivos más importantes, de las organizaciones más importantes del mundo, ¿no? Y uno de los asistentes te dicen, Fede Naón, gracias por su excelente ponencia. Cultura, ¿de quién debería depender? ¿De recursos humanos? ¿Debería depender de el directorio, el director general? La cultura como la marca es algo tan trascendente y tan importante que puede no estar en la cabeza de la organización. ¿Cuál es tu sugerencia para todo este auditorio repleto de líderes? Bueno, espectacular. De hecho, hay un tema que es que siempre hay una cultura. O sea, muchas veces, y con vos nos ha pasado en muchas reuniones que nos dicen, no, es que nosotros no tenemos cultura. No, siempre hay una cultura. Que no sepas qué cultura tengas es otra cosa, pero una cultura está. La dinámica que tiene el grupo, la organización, es una cultura. Y como te dije, la cultura se hace copiando y repitiendo. ¿Y a quién copian? A los líderes. O sea, el responsable de cultura no es una persona, son los líderes. Así como el 95%, y estoy tirando una cifra por tirarla para decir que es muy alta, de tu marca no depende de tu gerente de marketing, ese es el articulador, depende de tus líderes, porque lo que tus líderes transmitan es lo que la marca es en definitiva. Entonces, la responsabilidad es del CEO y del CEO y de los que estén justo debajo del CEO. Esos son los que marcan, porque esos son los que están mirando todos. O sea, si vos tenés y nosotros como argentinos lo tenemos recontra vivido, si tenés un presidente corrupto, vas a tener una sociedad corrupta. No, es como, porque inconscientemente pasa esto, no de manera consciente. Inconscientemente pasa que estamos copiando al líder, estamos copiando al cacique de la tribu. Entonces, la respuesta es muy simple. Es responsabilidad del CEO y de su primera línea. Esos son los que marcan la cultura. Si esos no tienen claro cuál es el propósito, cuál es el rol que tienen, quién soy si me sumo a esta tribu, que eso es clave, identidad. Vos fíjate que cada vez que armas un grupo en WhatsApp, le pones un nombre que identifique a este grupo. Porque la identidad es clave. Yo quiero pertenecer, necesito pertenecer. De hecho, algo que es sumamente interesante es entender que las personas tenemos dos tipos de motivadores conductuales. Un motivador es funcional, es decir, ¿para qué me sirve esto que voy a hacer? Pero otro motivador es constitucional, es quién soy en función a lo que voy a hacer. Claro. El motivador constitucional lo que busca es entender lo que voy a hacer, qué me genera entre estas 6 aspectos. 1, aceptación. Lo que voy a hacer me va a generar más aceptación de mi tribu, de la gente. Lo segundo, si no es aceptación, me va a generar mayor estatus. Lo tercero es, si no es aceptación y estatus, me va a dar autonomía, por lo menos. Voy a poder ser más autónomo con esto. Si no es autonomía, me va a dar placer, por lo menos, o satisfacción. Si no es placer o satisfacción, por lo menos
me va a sacar la amenaza, me va a dar más seguridad. Entonces, teniendo en cuenta que operamos en estos dos motivadores siempre, es donde tenemos que entender que, justamente uniendo los puntos, una cultura es sistémica. Los líderes no pueden pensar que, bueno, tenemos que hacer A, B, C, estos objetivos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ir por acá, determinemos la línea y ejecutemos en función de un plan concreto. Porque vos le cambiaste, dijiste, bueno, ahora, ¿sabés qué? Para hacerlo más práctico, Andy no se va a sumar más a las reuniones operativas estas porque... Y Andy dice, pero pará, funcionalmente lo entiendo, porque lógicamente lo entiendo, pero me sacaste estatus, o sea, ¿cómo me impacta esto? Y eso es lo que termina siendo los detractores del cambio, los detractores de cualquier avance en una cultura organizacional. No darnos cuenta que la gente no solo va por el sueldo, no solo va por... De hecho, yo tenía un jefe justo en HCM que, muy vivo él, negociándome el sueldo a mí, me decía, mira, Fede, los empleados que trabajan por plata siempre se van a sentir mal pagos. Tenés que, si te sumás, que sea por un propósito. Sumate porque esto te llena. Claro. Sí. Yo creo que, contestando de vuelta simple, los líderes son los responsables de la cultura. No hay un responsable de cultura. Bien. Hay un articulador, pero no un responsable. Bien. En la próxima pregunta me voy a meter en una solución tecnológica, psicológica creada, pero antes de eso quiero meterme para que la gente entienda cómo se llegó a ese lugar. Hablabas también, cuando hablabas de HCM, del tema de Business Intelligence, ¿no? Hoy por hoy, una de las cosas que discutí hace muchos años es cuando vos analizás los datos de la actividad digital refleja una parte de tu vida, no tu vida. Y el Business Intelligence también, cuando no identifica o analiza acciones y solamente respuestas, vos también podés mentir, todo el mundo miente, ¿no? Ese business Intelligence, tal y como vos lo vivías y lo trabajabas, ¿cuál era el valor real que podía traer a la organización? Bueno, el Business Intelligence parte de lo que hace es analizar metadata, ¿no? Es como, y viste que en la cancha vos escuchás la hinchada cantar y si la escuchás, vos la escuchás afinada. Ahora, si aislás, el 90% o el 99% deben desafinar. Sí. Pero cuando la escuchás toda junta la hinchada, está afinada y vos sentís que cantan de manera armónica y rítmica, ¿no? Bien. Algo de lo que tiene la metadata es que yo coincido 100% en que uno es el 100% de sus casos. Entonces, que a mí me digan el 5% de la gente que hace tal cosa, no sé, choca. Bueno, pero si yo no lo hago, pero igual choco, yo soy el 100% de mi caso, no es que choco en un 94%. O sea, de acuerdo. Pero por otro lado, la metadata te lleva a entender quizá patrones de comportamiento. Y muchas veces, por lo menos lo que uno puede entender y ver desde lo que pasa en el cerebro, es que el 90% de los comportamientos derivan de hábitos, derivan de patrones de comportamiento. Tendemos a comportarnos como nos comportamos ayer y por eso es tan difícil cambiar un patrón de comportamiento. Bien. Entonces, de alguna manera, la data sirve, sí. El tema es cuál y cómo interpretamos esa data, ¿no? O sea, hoy, más que nunca, creo que hasta hace poco, viste que los profesores, su valor diferencial era el conocimiento. Hoy el conocimiento pasó a tener valor cero. O sea, hoy ChatGPT, de hecho, se viene toda la era de agentes y asistentes, en donde estoy, por un lado, fascinado, por otro lado, un poco preocupado también, pero... entonces, es interesante, depende cómo lo usemos. Ya lo hemos charlado muchas veces, estos focus group que preguntan, ¿cómo tiene que ser la marca? Y yo diría, buscar menos la reputación de la marca y fíjate más en la autoestima de la marca.
¿Qué pasa dentro de la marca? ¿Qué dice la gente que está adentro? ¿Cuánto quiere la marca? ¿Cuánto se quiere a sí misma? ¿Cuánto se quieren adentro los empleados, quieren la marca y sienten ese sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que ahí está el secreto, ¿no? Hoy la información sobra. El tema es cómo interpretamos esa información. Y creo que la inteligencia artificial todavía no nos termina de ayudar a interpretarla del todo. Claro, Nos claro. ayuda bastante, pero no del todo. Todavía ahí es donde está la pincelada humana de decir, viste, como esa parte de la emoción, esto es una amenaza o una oportunidad, y depende cómo lo veas. ¿Viste? La percepción de la situación es lo que genera una emocionalidad, no la situación en sí. Bien. Toda esta trayectoria de análisis del comportamiento, los enneagramas, el business intelligence, el coaching ontológico, la neuropsicología, las relaciones humanas, cultura, Jung, Kahneman y todos los etcéteras, hicieron que hace unos años tuvieses una visión de decir, che, pará, esto se puede combinar en una herramienta un poco tecnológica, un poco psicológica, un poco estratégica, y como resultado poder ayudar a las compañías a entender mejor quiénes son, por lo tanto entender mejor su personalidad, por lo tanto decodificar mejor su identidad y por lo tanto poder consolidar, crear si fuese necesario, o mejor dicho, evolucionar la cultura implícita, explícita y evolucionar hacia una organización con claridad de hacia dónde se va, entendiendo quién soy, y eso me puede ayudar a no solamente alcanzar hitos, objetivos, sino un montón de otros resultados. Contanos un poco cómo nació la herramienta, contanos un poco cómo pueden ayudar, cómo puede ayudar la herramienta a las compañías, y que nadie sienta que esto es un chivo, porque esto es como si estuviésemos ahora hablando con Sam Altman de ChatGPT, nadie se estaría yendo. Esto no es ChatGPT, pero para la cultura casi que es mejor. Así que, Fede, vos hablás sin pelos en la lengua. A ver, la herramienta es una herramienta que está basada, como te dije, en el enneagrama. El enneagrama es una herramienta que utilizan psicólogos y psiquiatras de todo el mundo hace muchos años para entender el comportamiento. Y para hacerlo rápido o simple, hay muchas interpretaciones del enneagrama. Yo voy a dar la mía y cómo surge todo esto. El enneagrama lo que hace es te muestra como 9 tanques de actitudes que puede tener una personalidad. Entonces divide las actitudes en clústeres de comportamiento y con toda personalidad tiene determinada cantidad de nitro en cada uno de esos tanques y a partir de ahí se forma una personalidad X. Lo que hicimos es, a partir del enneagrama, juntándolo con toda esta mirada de Jung sobre los arquetipos, es encontrar cómo estas combinaciones podían representarse en arquetipos. Entonces, a partir de entender cuánto está cargada cada una de estas energías dentro de una personalidad, podemos ver cuáles son los arquetipos que representan esa personalidad y a partir de conocer luces y sombras de un arquetipo podemos mostrar luces y sombras de esa personalidad. Cuando lo armamos lo armé hace más o menos 6 años, 7 años, lo probamos con unas 30.000 personas y dio que la gente se sentía representada en un 90%, o sea, 9 sobre 10 fue el promedio del NPS de la herramienta. Y lo interesante de esto es que, como dijimos antes, una cultura, digamos, un grupo, un sistema social, tiene un comportamiento que también puede ser representado por estos tanques de clústeres de comportamiento, de actitudes. Entonces, desarrollamos una manera que preguntándole a la gente cómo era que se comportaban en el grupo, es decir, de qué manera percibían el comportamiento dentro de la dinámica colectiva, dentro de la dinámica del grupo, podíamos ver un montón de cosas sobre la cultura. Podíamos ver el alineamiento que había dentro de una cultura, podemos saber la identidad que tenía esa cultura, por lo tanto, las características que tenía esa cultura, y además podíamos ver luces y sombras de esa cultura, dónde esa cultura podía tener trabas y aspectos para trabajar y dónde esa cultura tenía su mejor versión y qué cosas deberían pasar para que tenga esa mejor versión.
Y eso terminó siendo una herramienta muy, muy útil porque, y la verdad que muchas las hemos vivido juntas, en donde la gente nos ha pasado que nos dicen, no sé si nos pusieron micrófonos, si nos vinieron a ver, si nos leen los mails, pero esto nos representa tal cual somos. Y ese es el primer paso de quiénes somos, identificar en quiénes somos y definirnos en función a quiénes somos. Todos necesitamos sentir esa pertenencia, es cuando yo siento que pertenezco y que soy parte de algo mucho más grande que yo mismo, decir que mi individualidad. Y ese es el gran trabajo, digamos, o el gran trabajo de mi vida, por decirlo de alguna manera, porque lo vengo haciendo hace años y me apasiona, me parece sumamente interesante. Siempre, como te dije, me encanta seguir explorando cosas nuevas y cómo darle una vuelta de rosca, porque en definitiva las organizaciones y las marcas están dentro del tejido social y nos ayudan a trabajar en quiénes somos. Lo hemos dicho muchas veces, la función de una marca no es satisfacer una necesidad del consumidor o un problema del consumidor. Eso lo hacen los productos o los servicios. Las marcas son maneras de transmitir y expresar identidades. Yo uso Patagonia porque Patagonia expresa quién soy y me ayuda primero a mí mismo a conectarme con quién soy y de validar mis principios y mis creencias. Y después contárselo al mundo. Entonces, esa es la gran importancia de las marcas y eso es lo gran importante de entender la identidad cultural. Porque cultura y branding, en definitiva, son dos caras de una misma moneda. Lo que yo quiero mostrar es lo que yo tengo que vivir. Si no vivo, no lo transmito. Contagiamos lo que vivimos, enseñamos lo que sabemos. Si no lo vivo, no lo contagio, no lo transmito. Y si no lo transmitís, créeme que no te van a creer la publicidad que armes, el propósito que escribas. Nos hemos cansado de ver empresas que quieren poner propósitos lindos. El propósito no es una promoción de venta, no es para vender. Es el pegamento que mantiene unida a tu tribu. Primero tu tribu interna y después tu tribu de creyentes externa. Y ahí es donde están los creyentes de que tanto hablamos. ¿Cómo convertimos clientes, colaboradores, aliados en creyentes? Con un propósito que nos una, que nos pegue, pero para que nos pegue tiene que ser genuino, tiene que ser auténtico, tiene que brotar, tiene que salir del ADN, del espíritu de la marca y de la organización. Y en eso estamos trabajando y usamos el sistema que cada vez me da más alegrías, porque la verdad es que sí. Más satisfacciones, ese hijo tecnológico que has parido. Es tecnológico, pero al mismo tiempo no, porque la tecnología nos ayuda a utilizarlo, pero lo podríamos hacer sin tecnología tranquilamente. 100%. 100%. Y me gustaría que enfatizaras, si te parece bien, sobre aquello que mencionabas, que es, en realidad, vos no le estás diciendo a esa organización quién es. Vos le estás revelando lo que ellos ya eran sin saber ponerlo quizás en palabras o viéndose en el espejo de una manera tan clara y evidente, porque vos no le vas a ir a decir a una organización de 5.000, 10.000 personas, vos sos esto. En base a lo que hemos hecho, sos esto. Ah, sí, yo era esto. Lo que pasa es que no sabía cómo ponerlo de una manera entendible, ¿no? Es que totalmente, el software o la herramienta es un traductor. No es más que eso. O sea, la respuesta la generan y por eso es que no hemos tenido una sola organización que nos haya dicho, no, nada que ver, yo no me siento así. Porque salen de ellos y como dijimos, un grupo tiene una cultura implícita hasta que la hace explícita. Y cuando la hace explícita, cuando descubre esa identidad, quiénes somos, y se conecta con su propósito, y se conecta con la simbología que transmite ese propósito, porque la simbología es clave, y no solo lo simbólico como el logo, que obviamente cuando me genera pertenencia veo el logo y siento que es mi bandera, sino que además la simbología son los ritos, las tradiciones, todo eso es simbólico. Y ojo, no lo inventé yo, ni mucho menos. Las religiones usan este esquema y esta estructura hace miles y miles de años. Identidad, quiénes somos, propósito, valores compartidos, ritos, simbología, tradiciones, mitos,
leyendas y a partir de ahí construye la narrativa. Y la verdad es que esto mismo es la base con la que tienen que trabajar las empresas para poder crear marcas que generen creyentes, ¿no? Vamos a hacer una cosa un poco rara, que es a todos los que nos están viendo, les vamos a dejar el siguiente email, que es talktototem@totembranding.com. Talktototem es habla con totem, TALK, totem, @totembranding.com. Los primeros 3 que nos manden un email, #totemlive, nosotros nos vamos a contactar con ustedes y vamos a poner al servicio de su organización esta herramienta. Ya hablaremos en los detalles y demás, ahora no es el caso, pero para quienes no crean en el poder de esta herramienta y del equipo que está detrás de ella, escríbanos a talktototem@totembranding.com, #totemlive, y los vamos a contactar para que lo puedan vivir, para poder entender y comprender, y se van a volver locos. Nos van a agradecer todo el año, hasta el 2050, haber visto este episodio con Fede y haber probado esta herramienta. Así que queda hecha la invitación, Fede. No lo hablamos, pero me imagino que no te vas a enojar por haberlo hecho, ¿no? Pero no solo no me voy a enojar, sino que además esto juega en contra que lo diga, pero es la realidad. Me valen mucho más los wows que generamos cuando la usamos que el dinero que genera la comercialización de esto. Me encantaría poder tener los recursos suficientes para decir, está libre para que todos la usen, porque me encanta el resultado y lo que pasa en las organizaciones a partir de que se conectan con su esencia y trabajan en reconstruir su identidad. Porque lo que le pasa a las organizaciones no es que no la tienen, es que muchas veces se han perdido. Es como que el crecimiento las ha hecho perderse. Cuando se reconectan es como un eureka, ¿viste? Es ese momento que totalmente de acuerdo y abierto a hacerlo. Quizás en el futuro, igual que Richard Stallman peleó, abogó y trabajó por el software libre, no gratis, porque free no significa gratis, sino libre, y él se encargó de explicármelo un montón de veces. Quizás en un futuro tengamos algún software free, ¿no? Para uso y disfrute de la población empresarial, pero bueno, todavía queda un poco para eso. Fede, entrando en la recta final de este episodio que se me está escurriendo como el agua del mate entre la yerba, se me está yendo muy rápido y me quedan 1.000 millones de cosas para hablar, pero bueno, por respetar tu tiempo también y tu agenda, entrando así en el último recodo de la pista. Hoy por hoy, en este mundo que avanza fuertemente hacia lo tecnológico, lo automatizable, lo digitalizable, vos, yo y muchos otros creemos que estas herramientas son bien utilizadas, superpoderosas y muy útiles, pero que no hay que descuidar el factor humano. De hecho, la rehumanización se viene con fuerza. ¿Qué rol visualizás que va a tener el propósito, los valores, la cultura, un nuevo tipo de liderazgo, el talento en lo que son las organizaciones del futuro? Y yo creo que es fundamental. O sea, cada vez más. La digitalización tiene muchos beneficios. Uno de los grandes, para mí, falencias que tiene es la despersonalización. Y de hecho, me cuesta hacerlo corto, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Viste que las personas es como que siempre operamos en dos modos, un modo transaccional y un modo social. El modo transaccional es el que logramos generar ese ¿para qué me sirve? ¿Qué hago? ¿Qué gano con esto? Y el modo social es el que nos genera la conexión con el otro. Es el que, por eso es que si un amigo nos pide que lo ayudemos a mudarse, capaz que estamos sombreando muebles durante 12 horas, nos regala una cajita de Ferrero Rocher y estamos hechos. ¿Por qué? Porque en el modo social, trabajamos en el modo social, no necesitamos más que eso. Ese es un reconocimiento al vínculo, ¿no?
Pero sin embargo, si nos dijese, toma, te doy 10 euros, andá a comprarte una caja de chocolates, decís, no, pará, yo no compré mueble durante todo un día por 10 euros o por 20 euros. Sentimos que, me llevaste al modo transaccional algo que era social. Todo vínculo, incluso con una marca, tiene esas dos componentes en simultáneo. Cuando nosotros vamos a la caja y la persona nos atiende con una sonrisa y le pagamos el modo transaccional, pero esa sonrisa, ese gracias, ese comentario, ese detalle, ese llevate un caramelo o lo que fuera, generó esa satisfacción y nos llenó el espíritu en ese modo social que necesitamos y que tenemos que tener. Gran problema que está tratando de solucionar a Amazon es que vos todo clic. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si estamos solo operando en el modo transaccional, lo único que vamos a valorar es el pricing. ¿Cuánto vale? Si no vale poco, prefiero algo más barato, porque no hay ningún componente humano que me llene el espíritu social. Y para que eso pase, la cultura es como el factor fundamental de eso. Si no se vive en atención al cliente, no se vive un ambiente cálido, afectuoso, en donde se busca la comprensión y buscar soluciones a través de la empatía, es muy probable que atención al cliente sea cálido, afectuoso y solucione de manera empática los problemas que le traen los clientes. Entonces, yo creo que la rehumanización es fundamental porque las personas no sabemos operar solo con máquinas. Y si operamos solo con máquinas, vamos a pasar a operar 100% en el modo transaccional. Y a las marcas no le conviene que pasemos al modo transaccional porque van a ir por precio. Y la única manera de conquistar al cliente va a ser por precio. El diferencial es cuando aplicas el modo social y traes toda esa parte humana que hace que a las personas, en McDonald's, yo me doy un ejemplo el otro día, es McDonald's no tiene el mejor helado, pero si a vos se te cae el helado, te lo reponen sin preguntártelo con una sonrisa. Eso es experiencia, y esa experiencia es la que hace que muchas veces los chicos o todos elijan ir a comerse un helado a McDonald's en vez de ir a la heladería artesanal con la calidad suprema. Bueno, experiencia genera emociones, las emociones te atan y lo que dice la psicología es what wires together, fires together. Si logramos mantener esa humanidad, vamos a lograr conexiones, vamos a lograr creyentes, vamos a lograr que las marcas trasciendan de las que solo te venden por clics, por precio transaccional. Bien. Te voy a meter en un aprieto, Fede, ahora. Dale. Siempre al final de cada episodio le pedimos al invitado, a la invitada, que nos haga una reflexión final, un saludo final, una conclusión. Lo que pasa es que lo que acabas de decir es tan potente que vas a tener muy jodido superar esto último. O sea que te meto en un brete, perdoname, vos sé que yo te admiro y te quiero mucho, pero bueno, es una linda tradición que nos gusta en Totem. Así que a ver cómo nos sorprendés en este cierre antes de la despedida de este episodio número 7 de la temporada número 5. Bueno, a ver, lo que se me ocurre para cerrar es algo que con lo que vengo, digamos, trabajando hace un tiempo a nivel reflexivo, que tiene que ver que si entendemos que quiénes somos o quiénes estamos siendo depende de 3 factores. Un factor es el ADN con el que nacemos. Nacemos con determinadas actitudes y por lo tanto están ahí. Después en la juventud y en la primera instancia de manera inconsciente se generan un montón se llenan los clústeres que dijimos del eneagrama con un montón de situaciones que nos hacen vivir el entorno y nuestra crianza. Entonces, gente que se tuvo que expresar o tuvo que criarse en lugares, en ambientes violentos, tuvo que desarrollar actitudes que lo ayuden a protegerse en esos ambientes violentos y por lo tanto, de manera inconsciente, desarrolló parte de su personalidad en función a lo que pasó en esa primera etapa de su vida. Y sigue pasando, porque en realidad eso después sigue trayendo consecuencias de adultos, donde seguimos metiéndonos en lugares en donde nos sentimos cómodos porque fue lo que sabemos hacer, ¿no? Y hay un tercer aspecto del desarrollo de las personas que tiene que ver con elegir dónde queremos estar y quiénes queremos ser. Y ahí viene todo el trabajo de crear hábitos nuevos y desarrollar esa parte de nosotros que decimos, esto es lo que quiero ser. Y viste que vos lo tenés claro, porque lo has dicho, esa diferencia entre quién soy y quién quiero hacer es lo que hago. Por lo tanto, trabajar en eso es sumamente importante.
Y las tres condicionantes que tiene ese cómo nos comportamos, uno es quiénes estamos siendo y quiénes elegimos ser. Lo segundo es el entorno. Está probado que el entorno condiciona el comportamiento. Y lo tercero son los pares. Mis pares condicionan mi comportamiento. Cómo se comportan quienes están a mi alrededor, las 5 personas con las que comparto más tiempo, condicionan mi manera de actuar. Por lo tanto, mi reflexión sería, si queremos cambiar y queremos ir hacia un lado y ser diferentes o cambiar nuestro futuro y nuestro destino, porque en definitiva no se puede volver el tiempo atrás y generar de vuelta al principio, pero sí se puede volver a empezar y generar un nuevo final. Prestémosle atención a qué actitudes queremos desarrollar y cómo hacemos para desarrollarla, al entorno en el que estamos y a las personas con las que compartimos nuestro día a día. Porque eso va a determinar en definitiva a dónde lleguemos y a dónde podamos explayarnos. Si no estamos bien en el entorno de trabajo, busquemos otro, no nos conformemos. Si las personas que nos rodean sentimos que no quieren estar con nosotros, es tan importante encontrar a las personas con las que nos sentimos bien que detectar a las personas que no quieren estar con nosotros. Tomemos decisiones y esa es la manera de ir para adelante. Tomar decisiones sobre los hábitos que tenemos que construir, sobre a dónde queremos ir y el entorno que nos rodea y en tercero las personas que nos rodean. Casi nada, ¿eh? Mirá que la tenías difícil y saliste a lo torero, campeón del mundo, ¿eh? Impresionante. Así que nada, le mandamos un abrazo aquí a Edgardo, que nos saluda desde Buenos Aires seguramente. Y también, Fede, en nombre de todo el equipo Totem, a un totemita, agradecerte por hablarnos claro de algo tan complejo. Yo creo que al final, personas como vos que tienen esta tremenda capacidad, no solamente de haberlo estudiado, de haberlo absorbido, de haberlo procesado, sino de poder comunicarlo en un lenguaje familiar, ayuda a todos aquellos a los que le cuesta mucho más poder llegar a este nivel de comprensión, algo que parece muy difícil se haga mucho más cercano. Así que gracias por este episodio extraordinario. Se me hizo muy cortito. Seguramente vamos a tener que repetir muy pronto, Fede. Cuando quiera, me encanta. Sabés que me encanta conversar con vos. Lo hacemos en infinidad de momentos, viajes y demás. Así que encantado de volver a estar acá y podemos seguir explorando cosas y seguir reflexionando juntos. Qué grande. Así que vamos a mandarle un gran abrazo a todas las personas que nos estuvieron aquí acompañando, tanto ahora en el vivo como después en el diferido. Si ustedes lo han visto, no dejen de recomendarlo, no por la parte que me toca a mí, sino por Fede, que es un fenómeno, un fuera de serie. Creo que es una charla que deberían compartir con todos los directores generales y directores de recursos humanos. Queda mucho por hacer, mucho por aprender, y creo que sobre todo para poder implementar cosas, primero hay que entender el valor de ellas. Pero tampoco esperar a entender todo y no implementar porque se nos pasa el arroz, como se dice aquí en España. Querido Fede, gran abrazo, saludos a la familia, nos vemos muy pronto, gracias a todos y no se olviden que lo mejor, Fede, lo mejor que... Está por venir, ¿no? Lo mejor está por venir. Un gran abrazo, nos vemos. No,